con nosotros viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Con nosotros viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Con nosotros viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Nosotros hoy en este día es un privilegio para mí una vez más estar delante de usted para traer una ilustración de los eventos futuros. Estamos checando los eventos futuros conforme a la Escritura. Es la forma más segura de conocerlos, de interpretarlos. No hay otra. Lo demás es muy riesgoso. Y estamos viendo los eventos futuros, la respuesta a 3 preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo. Y estamos viendo en esta ocasión qué señales habrá de tu venida. Esa es una pregunta que le hicieron los discípulos cuando estaban en aquel lugar, ahí en el Monte de los Olivos, frente al templo. Ya había dado respuesta a la primera pregunta que ellos le hicieron: ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Cuándo no quedaría piedra sobre piedra? Y hoy estamos viendo nosotros dando respuesta conforme a la Escritura a la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y hemos estado viendo algunos acontecimientos o señales que sucederían antes del regreso del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que es muy importante que tenemos nosotros que entender es esto que nos dice aquí la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Voy a leer desde el 13 hasta el 16. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que sucede o qué va a pasar después de que se hayan dado las señales que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que sucederían antes de su regreso? Ahora, ¿para qué regresa el Señor Jesucristo? Ya estamos viendo en días pasados que el Señor Jesucristo regresa por su novia. La razón de esto es que Él va a celebrar unas bodas en el cielo, las bodas del Cordero con su iglesia, es decir, todos los creyentes que están en el mundo entero, en cualquier organización religiosa o civil, o aunque no estén dentro de ellas, solamente que hayan creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. De ahí que Él va a venir por cada uno de los que componen su iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una construcción. La iglesia de Jesucristo es un grupo de personas, hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes colores, de diferentes formas de desarrollarse sobre esta tierra, pero ellos han entregado su vida a Jesucristo. Esto quiere decir que reconocieron su pecaminosidad y que han recibido el sacrificio de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Usted, si no está o no tiene la correcta relación con el Señor Jesús, puede hacerlo en este momento. Simplemente basta que usted le diga que venga a su vida, que le ayude. Bien, entonces el Señor Jesucristo viene por una novia. Esa es la razón de su venida. Jesús viene por una novia que la componen todos los creyentes, como ya lo hemos estado diciendo. Y voy a leer esta cita que les acababa de anunciar, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13. Dice San Pablo, por revelación del Espíritu Santo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Habíamos analizado en días pasados algo relacionado también en esta escritura. Pero aquí vemos el encuentro del Señor que viene del cielo y su novia que se levanta de la tierra. El encuentro, como nos dice aquí, es en el aire, es a la altura de las nubes. El Señor Jesucristo está revelando a través de San Pablo los acontecimientos de esos días. Entre ellos nos está hablando que los muertos resucitarán y después los que estén vivos o estemos vivos, como dice Pablo, en el momento en que se dé esta resurrección, entonces seremos transformados en un cerrar o abrir de ojos. Y luego nos encontraremos con el Señor en las nubes. Bien, esta es lo que la Escritura nos llama la resurrección. La resurrección de los muertos, parte de la primera resurrección de los muertos es en la venida del Señor Jesucristo. Hasta ahorita solamente nosotros sabemos que el único que ha resucitado de entre los muertos es el Señor Jesucristo después del tercer día de que estaba sepultado su cuerpo. También la Biblia nos habla, la Biblia también nos muestra de otras personas que resucitaron. Por ejemplo, Lázaro resucitó. También cuando el Señor Jesucristo fue sepultado en la tumba, cuando Él fue crucificado, la Escritura nos dice que varios muertos se levantaron de sus tumbas y anduvieron entre los habitantes de Jerusalén, pero yo sé que volvieron a morir. Bien, ahora tenemos nosotros la próxima resurrección, es la segunda etapa de la resurrección. De la primera es los creyentes o la novia de Jesucristo que hayan fallecido, lógicamente. Entonces nosotros aquí estamos encontrando las palabras de aliento que Pablo está dándole a los de Tesalónica, porque ellos se encontraban un poco confusos, y aunque Pablo ya les había explicado una vez, se les había olvidado o posiblemente no lo habían entendido. Y esto es lógico, esto es normal. Necesitamos estar lee y relee para que podamos nosotros captar todo el mensaje de la Escritura, aunque nunca lo vamos a hacer en su totalidad, porque verdaderamente nuestra manera de pensar es finita. Bien, pero encontramos que llegará el día en que la novia de Jesucristo se levantará. Los que estén muertos van a ser resucitados y se van a encontrar con las almas que el Señor Jesucristo traerá del cielo y se unirán a esos cuerpos resucitados. Entonces nosotros encontramos la resurrección de los muertos. Pero quiero que vengan también conmigo a otra escritura que nos da todavía más revelación. Aquí lo encontramos nosotros en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos habla de la resurrección. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 51, fíjense bien lo que nos está diciendo. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Casi exactamente lo que Pablo estaba explicando a los tesalonicenses. Nos dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sí, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrar al Señor Jesucristo en las nubes. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, escúcheme bien por favor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestros cuerpos tienen que ser transformados totalmente, porque este cuerpo es una vestimenta que Dios nos ha dado para habitar en esta tierra, y este cuerpo realmente no puede soportar la presencia, la grandeza del Dios Todopoderoso. Por esa razón, cuando Pablo, llamado antes Saulo, tuvo un encuentro el Señor Jesucristo con él en el camino a Damasco, pues Pablo sufrió ciertas alteraciones, se quedó medio ciego totalmente en ese momento, ¿verdad? Todo aturdido, y se tuvo que orar por él. Aquel discípulo del Señor Jesucristo llamado Ananías vino, puso sus manos sobre él y le regresó la vista. Bueno,
encontramos una gran cantidad de ejemplos en la Escritura de que nuestro cuerpo mortal no puede resistir la presencia de Dios ni siquiera en una pequeña parte, ¿no? Puede usted checar a Daniel los síntomas que le vinieron los días y las semanas que estuvo agotado cuando tuvo una revelación de Dios, una manifestación. Y así lo podemos nosotros ver. Entonces esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, como nos dice aquí la Escritura. Es decir, algo eterno, algo hermoso, algo precioso. Y yo quisiera que me acompañara, ¿verdad?, a otra información que tenemos en el libro de Filipenses, porque en el libro de Filipenses tenemos más revelación al respecto. Permítame unos minutos y vamos a continuar checando la parte de la resurrección. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomam. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Que continúa con nosotros. Estoy buscando la Escritura, esta cita que le di cuando terminamos la sección anterior. Filipenses, el capítulo es el 3, el versículo 21. Yo quiero insistirle que solamente basemos todas las cosas que queramos conocer de Dios y de los eventos que suceden sobre esa tierra en la Escritura. Tenemos la revelación perfecta, la luz que alumbra todo corazón que esté dispuesto a conocer la verdad. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esto nos dice que toda mentira será echada afuera. ¿Y cuántas veces hemos vivido en mentiras a causa de, pues, el padre de la mentira? Él precisamente es el que menos quiere que usted y yo conozcamos la verdad, porque de esta manera nos puede mantener esclavizados, así como de la misma forma que en nuestros antepasados, ¿verdad?, había grandes hacendados que no querían que sus siervos, sus trabajadores, estudiaran, aprendieran a leer, a escribir, porque sabían que mientras ellos no se capacitaran en esta área, ellos podrían controlarlos fácilmente. Hoy en nuestros días es lo mismo con el enemigo de nuestras almas, el diablo, el que ha venido a robar y a matar y a destruir, y él no quiere que usted y escuchemos, leamos las Escrituras. Y cuántas anécdotas tenemos, ¿verdad?, de personas que han sufrido alguna situación difícil y se le culpa por haber leído la Biblia. Ese es un buen engaño que el enemigo ya no puede sostener. Tenemos nosotros aquí en Filipenses capítulo 3, el versículo 21, miren nada más que revelación. Y están hablando precisamente, voy a leer desde el 20 para que tenemos un enfoque más claro. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos terrenales y somos ciudadanos de diferentes ciudades o territorios, pero mientras estamos con este cuerpo. Pero realmente no vamos a ser eternos aquí, ya sabemos que no somos eternos, pero sí vivimos algunos cuantos años. Pero nuestra ciudadanía debe ser precisamente la del cielo, y Pablo está describiendo eso. Dice que nuestra ciudadanía, de aquellas personas que hemos reconocido a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, es el cielo. Es decir, vamos a ir al cielo, de donde también ahí el Señor regresará y vendrá, como acabamos de leer aquí en el capítulo, versículo 20, ¿verdad?, donde también esperamos al Señor y Salvador. Pero ahora vamos a brincarnos al siguiente versículo y nos dice: el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Habrá una transformación, lo mismo que escribió Pablo a los de Tesalónica, lo mismo que escribió a los de Corintios, ahora está escribiendo a los de Filipenses. Para enseñanza de nosotros, el Señor Jesucristo va a transformar el cuerpo de humillación, que usted y yo tenemos. Está hablando un cuerpo perecedero por uno que será totalmente contrario y perecedero. De ahí que nos dice: para que seamos semejante al cuerpo de Jesucristo. Quiero leerlo una vez más para ver si penetra más fuerte esta enseñanza de Dios en nuestros corazones.
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si nosotros nos hacemos una pregunta, que cómo será el futuro cuerpo que el Señor nos va a dar a los que hemos creído en su muerte y en su resurrección, en la muerte de Cristo por nuestros pecados, miren, nos dice que el futuro cuerpo que usted y yo tendremos será igualito al suyo, es decir, a su cuerpo resucitado. No era el mismo el cuerpo del Señor Jesucristo antes de que estuviera en la cruz, desde que nació a través de la Virgen María, un bebé, luego creció y se desarrolló como todos los humanos nos desarrollamos, ¿verdad? Crecemos y llegamos a la muerte. Bien, el cuerpo del Señor Jesucristo fue diferente una vez que había resucitado. De ahí que los que están durmiendo ahorita, es decir, los que ya han sido sepultados y los que seamos transformados, nos dice la Escritura que el cuerpo, el cual tendremos, el futuro cuerpo será semejante al suyo, lleno de su gloria, llena de su presencia, con las mismas características que su cuerpo, el Señor Jesucristo resucitado, tuvo. Y si usted checa la Escritura, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, cuán glorioso es el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Si usted checa su vida anterior y su vida después, su cuerpo, usted se dará cuenta que antes de que Él fuese resucitado, Él solamente podía estar en un solo lugar. Pero después Él podía trasladarse a diferentes lugares en fracción de segundos. Es más, Él podía atravesar paredes, Él podía estar en los cuartos totalmente cerrados, Él introducirse sin necesitar llave o que alguna puerta estuviera abierta. Ese es el cuerpo de gloria que el Señor ha prometido para todos aquellos que creen. Y Pablo lo está revelando aquí, ¿verdad? El cual nos dice, el cual Él puede hacerlo por su poder, porque por Él todas las cosas fueron creadas y subsisten. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta, ¿verdad?, las cosas tan preciosas que nos esperan en la resurrección o en la transformación de nuestro cuerpo. Bien, vamos a ver eso. Él nos va a llevar al cielo una vez que nos encontremos ahí en las nubes, en el aire. Sí, segundos antes del encuentro con Él van a ocurrir dos cosas muy importantes de lo que le estoy hablando. Uno, los cuerpos de los difuntos serán levantados donde quiera que se encuentren. Bien, la otra nos dice que nos vamos a unir con Él en el aire. Dos cosas muy interesantes, como lo describe Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13, donde leímos, ¿verdad?, que entonces vamos a tener un encuentro con el Señor en las nubes y de ahí vamos a ser trasladados inmediatamente al cielo, donde se van a llevar las bodas del Cordero, donde el Señor Jesucristo se casará con su novia. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 14, permítame, capítulo 15, el versículo 42, tenemos esta información. Nos dice, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Tenemos nosotros mucha información en la Escritura, ¿verdad?, que los cuerpos no serán mortales después de la resurrección. Serán inmortales, es decir, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tristezas. El cuerpo será como el cuerpo de Cristo resucitado. Y esto es muy bueno que nosotros investiguemos todavía en esos capítulos que yo le he mencionado. Se va a dar usted cuenta que realmente tenemos preciosa información. Bien, yo le dije que los cuerpos de los difuntos serán levantados donde quiera que se encuentren. Ahora, le voy a decir otra cosa en la siguiente sección.
Qué bueno que continúan con nosotros. Es para mi privilegio todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Estamos teniendo un tiempo para alabanza, tenemos un tiempo para interceder, orar por las necesidades y tenemos un tiempo de capacitación, de lectura bíblica. Vamos a ir a una cita después de que regresemos de los siguientes comerciales. Gracias, qué bueno que está con nosotros. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Inmediatamente después de la resurrección, los creyentes que vivan serán transformados de corrupción mortal, es decir, a incorrupción, a la inmortalidad. Es lo que hemos estado checando nosotros aquí en las Escrituras. Entonces, estos dos pasos tenemos que nosotros darnos cuenta que después de que ocurran esos dos pasos, vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo en las nubes y de ahí seremos trasladados al cielo. Usted recuerda aquel pasaje que el Señor Jesucristo dijo en un día, en una ocasión, aquí está en el Evangelio de San Juan capítulo 14, el versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Aquí encontramos el pasaje donde el Señor Jesucristo hizo esta promesa a los discípulos, a los suyos. Él tuvo que ascender para preparar, como nos dice aquí, las moradas en las cuales su pueblo, su novia va a vivir ahí juntamente con él en el cielo. Yo puedo entender que las construcciones ya están hechas, simplemente el Señor iba para prepararlas, para adecuarlas, es decir, pues para ponerle los muebles, para que podamos entenderlo, todo lo necesario para que su novia, su iglesia viva ahí, fue a adornarla. Y de ahí que el Señor nos dice, una vez que las prepare, una vez que todo esté listo, yo voy a venir, los voy a tomar, me los voy a llevar una vez a la casa de mi Padre. Es lo que encontramos nosotros aquí en la Escritura. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Este evento próximo, que va a ser verdaderamente maravilloso para todos aquellos que han confiado en su muerte, en su resurrección y en su próxima venida. De ahí que la Escritura nos habla de esta venida del Señor Jesucristo en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Vemos nosotros la revelación que recibió Juan el apóstol por medio del ángel que el Señor Jesucristo había enviado para comentarle las cosas que estaban a punto de suceder. Y el ángel viene a Juan y encontramos aquí en el versículo 9 que dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces nosotros encontramos, ¿verdad?, como en diferentes partes de la Escritura se nos invita a unas bodas, a las bodas del Cordero, del Hijo de Dios, para nosotros, su iglesia, su novia, la cual se está preparando todavía en ese tiempo hasta que Él venga en las nubes. Nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que habrá, como de la misma manera que hubo en tiempo pasado, personas que no le recibieron, personas que, bueno, le rechazaron. Como lo encontramos aquí en Mateo capítulo 22, en el versículo 2, nosotros podemos darnos cuenta de Mateo 22, la situación que se vivió en un tiempo, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí. Él platicó la parábola de las fiestas de bodas, y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo.
esto es una figura de lo que ha acontecido en el transcurso de los años, desde el tiempo en que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo. Nos dice que ya las bodas se están preparando. Es más, yo puedo considerar que ya están listas, y está hablando el Señor Jesucristo por medio de una parábola estas cosas que van a acontecer dentro de poco tiempo. Es una figura lo que aquí nosotros encontramos con respecto del pueblo de Israel, lo que aconteció cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 5 para que podamos nosotros analizar y entender la situación que se vivió en el principio y las situaciones que se van a estar viviendo hoy en nuestros días. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando de Dios, está hablando de Jesús, solamente que el Señor lo está mostrando por medio de una parábola, figuras para que nosotros podamos entender las cosas que no vemos o no entendemos de otra forma. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a bodas, mas estos no quisieron venir. Está hablando del pueblo de Israel. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Estamos viendo cómo el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque los siguientes versículos nos muestran lo que pasó después de esta situación. Entonces, del versículo 9 al versículo 11, ahora está dándonos por medio de esta parábola la invitación a las demás naciones, ya no al pueblo de Israel. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, versículo 9: vayan entonces a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuanto hallen. Entonces hay una invitación para todas las naciones para que vengamos a las bodas, y no solamente para ser espectadores, sino para participar directamente como parte de la novia. La Escritura nos dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Pero a todos aquellos que le reciben pasan a ser hechos hijos de Dios. Por medio de esta parábola, la Escritura, lo que ha acontecido en el transcurso de los tiempos y lo que va a pasar al final de los días, cuando las cosas se den ya en realidad, las bodas del Cordero, del Hijo de Dios. Él está invitando a todas las naciones. Él dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Dios nos ama más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Su gracia y su misericordia ha sido bastante grande, bastante esplendorosa, para que vengamos a Jesús y recibamos el perdón, y para que participemos de las bendiciones y de las cosas preciosas que Él tiene preparadas para todos aquellos que le aman, para todos aquellos. Vemos en la parábola que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, pero también encontramos la invitación, como leímos en el versículo 9, encontramos la invitación a las demás naciones. Las bodas no se van a cancelar, aunque la gran mayoría de la gente del mundo no quiera participar de esta boda. Las bodas ya están preparadas, ya está todo listo, ya está todo dispuesto, y el tiempo es muy cercano. Bien, hay algo que Dios quiere que tenemos que entender aquí en el versículo 12. Mire, fíjese el versículo 12, y voy a leer desde el 10. Y saliendo los siervos por los caminos, contaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí estarán personas muy amables, muy atentas, personas que verdaderamente, son buenas personas, buenos, como dice aquí. Pero también dentro de los invitados habrá personas malas, egoístas, así como yo, como otras personas, ¿verdad? Que no hemos sido. Estábamos diciendo que sin la vestimenta adecuada no podemos estar ahí en las bodas del Señor. Y esta vestimenta adecuada es el perdón, y solamente el Señor la da. Y hemos encontrado en la Escritura que las fiestas se harán. Hemos encontrado en las Escrituras que estarán llenos esos lugares, llenos de personas buenas y de personas malas, porque en esta tierra todos tenemos parte de bueno, como le estaba diciendo, y todos tenemos parte de malo. Pero eso parte de malo, ¿verdad? En realidad nos impide para que podamos estar en la presencia de Dios, a menos de que sea perdonado nuestro pecado. De ahí la insistencia del Señor Jesucristo de que vengamos a Él, y Él nos limpiará
descansará. Bien, los gastos ya están pagados. Ahora, quiero decirle que hay otra razón por la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, a las nubes. La otra razón, ya le dije que una es para resucitar a su pueblo que ya ha estado durmiendo, para transformar a los que todavía estén vivos cuando Él venga en las nubes y llevarnos a las bodas del Cordero, para ser participantes de la novia de Jesucristo. La otra razón de la venida del Señor se la voy a decir en el siguiente y último corte. Qué bueno que sigue con nosotros. Gracias. Estaba pendiente de decirle la otra razón de la venida del Señor Jesucristo en las nubes, y es esta también bastante interesante y hay mucha información en la Escritura. La otra razón de la venida del Señor Jesucristo a la tierra o hasta las nubes es precisamente para sacar a su pueblo de esta tierra antes de que caiga sobre de ella las desgracias que vendrán como resultado de no haber considerado a Jesucristo en sus vidas. Es decir, por rechazar sus normas y por poner las propias. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomam. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Entonces vendrá sobre esta tierra el juicio de Dios. Bien claro, no quiero asustarles, simplemente quiero informarles lo que está aquí en la Escritura. Aquí está bien claro, todos podemos escapar de esa situación, de ese momento terrible que vendrá, como sucedió en los días de Lot. Bueno, Dios quería que todos fuesen librados de la tribulación que vino sobre Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, pero desgraciadamente la gente no estaba escuchando el mensaje de Dios a través de sus emisarios. De la misma manera pasó en los tiempos de Noé, y esos son ejemplos que Dios pone para que nosotros podamos ver la situación que va a prevalecer sobre la tierra en la venida del Señor Jesucristo. Noé y Lot fueron sacados de esta tierra de la tribulación que vendría sobre sus ciudades o sobre el mundo entero, cada uno en su caso. Porque la Escritura nos dice, yo quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Tesalonicenses, el capítulo es el 5. Miren, esto verdaderamente trae mucha respuesta a las preguntas que a veces nosotros nos hacemos. Aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios no nos ha puesto a nadie, absolutamente a nadie, para la ira que vendrá sobre de esta tierra. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que no se pierda ninguno. Es un mensaje bien claro de Dios a través de la Escritura. Dios nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Él viene a esta tierra, para sacar a los suyos, aquellos que han prestado atención a su invitación, aquellos que han recibido la invitación y que la han aceptado. Encontramos en la parábola de las bodas del Hijo del Rey este ejemplo bien claro. Vengan todos a las fiestas. Ya está preparado la fiesta, ya los toros engordados han sido sacrificados, ya está preparada la barbacoa, está preparada la comida, está preparado todo. Solamente tenemos que ir. Sí, bien. Ahora, ya casi para terminar, déjeme decirle otra cita bíblica que yo encuentro aquí en Lucas capítulo 4. Esto que aparece aquí son los propósitos de la primera venida del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, el versículo 18, el Señor mismo nos dice la razón de su primera venida. Ya estamos estudiando la razón de su segunda venida. Aquí en el capítulo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Perdón, recuerde que está hablando el Señor Jesucristo. Y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estamos viendo una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Uno, vino para dar buenas nuevas a los pobres.
Otra más dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellas personas que han sido abusivas, han sido abusadas, aquellas personas que se han dañado, que se han lastimado. Y luego también nos dice a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo dijo, hoy es el día de salvación. Estas son algunas de las razones o propósitos por las cuales el Señor Jesucristo vino a esta tierra y las cumplió. Ahora Él tiene otros propósitos, como ya lo vimos, para su regreso hasta las nubes. Bien, solamente quiero terminar esta sección recordándole, ¿verdad?, lo que le pasó a Noé y lo que le pasó a Lot, porque ellos confiaron en el Señor, en Dios, fueron sacados de la tribulación, fueron sacados de la dificultad que vino sobre la tierra en sus tiempos. Y bueno, recordar, por ejemplo, lo que está aquí escrito en Romanos capítulo 5, el versículo es el 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando estábamos sin Cristo, cuando no lo considerábamos en nuestras vidas, Él aún nos seguía amando, Él aún tenía su ánimo puesto en cada uno de nosotros para que en un determinado de nuestra existencia pues volteáramos, le viéramos y le suplicáramos que su misericordia saturara nuestra vida, nuestro corazón. Entonces es bueno recordar que cuando aún no éramos considerados pueblo suyo, cuando éramos sus enemigos, el Señor nos amó. Imagínense ahora que hemos sido reconciliados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Quiero dejarle hasta aquí, ¿sí? Solamente tenemos que entender que en esta vida habrá una separación entre los que han recibido a Jesucristo como su Señor y aquellos que no lo hayan recibido. Entonces, si en esta tierra hay una separación, en la otra vida también habrá una separación que voy a tratar de explicar en la próxima encuentro que tengamos con usted. Gracias, bienvenido y hasta luego. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en las instalaciones del Grupo Amor. Será bienvenido, procuraremos atenderle. Gracias, hasta luego. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú, solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si
Si me faltara soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Solo tú.